Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Prontito entramos a nuestra Santa Cena, que es el consejo de la palabra del Señor. Un saludo a todos los colaboradores que me ven por el video y me escuchan por el internet, y a ustedes que están en esta noche aquí. Vamos a comenzar leyendo Hechos 25 y 26, libro histórico capítulo 11, versos 25 y 26. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, ¿no? Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Diga cristianos. La primera vez que a ellos se les llamó cristianos fue por la forma que Pablo enseñaba. El apóstol Pablo explicaba a Cristo después de la cruz. Los apóstoles predicaban a Cristo antes de la cruz. El sistema protestante de hoy predica a Cristo antes de la cruz. El ministerio Creciendo en Gracia predica a Cristo después de la cruz. Porque Jesucristo, antes de morir, Él no hizo nada por ti. Él lo que hacía era sanando enfermos y cumpliéndole a Moisés. Él vino a cumplir la ley y estaba bajo maldición. ¿Qué podía hacer por ti si todos los que están bajo la ley están bajo maldición? Quiere decir que Jesús no hizo nada por ti. En los 33 años que Él vivió, ahí Él no hizo nada por la iglesia. Cuando Él hizo algo por la iglesia fue cuando fue a la cruz, y no solo fue a la cruz, cuando resucitó. Ahí es que comienza el cristianismo. Lo que sucede es que los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos conocían a Cristo cumpliendo la ley. Él fue siervo de la circuncisión. Él lo bautizaron, Él lo presentaron. Él se hizo todo lo que se le hace a un creyente hoy en las demás denominaciones. Él obedeció la ley. De hecho, Romanos 15:8 dice que Él fue siervo de la circuncisión y cumplió la ley a cabalidad. Pero el apóstol Pablo, cuando se encontró con Él en el paraíso, pues Jesucristo le dijo a Pablo: Pablo, me tienes que presentar después de la cruz. Antes no me conozcan así ya. Esa es la encomienda. Entonces, ¿qué sucede? Que el cristianismo solo lo predicaba Pablo. Pedro predicaba a Jesús de Nazaret. Juan predicaba a Jesús de Nazaret, conforme a los 33 años de la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué ellos predicaban a Jesús de Nazaret? Porque eso fue lo único que conocieron. Entonces, por eso vamos a ver ahora en Hechos capítulo 20 lo que sucedió. Hechos capítulo 20.
en el verso 28 en adelante. Por tanto, ahí estamos todos, ¿sí? Este es el segundo verso que usamos de la historia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que después de mi partida el cristianismo cesa. Eso es lo que él dice aquí. Después de mi partida no hay más cristianismo. ¿Usted sabe que hoy no existen cristianos más que en el ministerio Creciendo en Gracia? Pastor, pero y todas esas ramas protestantes, católicas, todas las denominaciones, ellos son creyentes judaizantes, porque ellos le sirven a Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret vivió judío. De ahí es que ellos aprenden sus doctrinas. Por eso fue que el apóstol Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que dejemos la doctrina de Cristo? Porque la doctrina de Cristo fue bajo ley. Y si tú imitas a Jesús de Nazaret, estás en ley. ¿Y por qué yo llamo que los creyentes hoy no son cristianos? Ellos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. ¿Por qué podemos verificar eso? ¿Cómo podemos verificarlo? Muy fácil. En Semana Santa ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando bautizan a alguien, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando ellos le lavan los pies, hay iglesias que tienen lavado de pies, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando confiesan pobreza, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando toman la Pascua judía, o la llamada Santa Cena, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Eso es judaísmo. Cuando ayunan, cuando se meten en una iglesia a ayunar, eso es judaísmo. Cuando ellos dicen que el pecado todavía está presente, eso es parte de la doctrina de Jesús de Nazaret, porque el pecado estaba presente. Cuando ellos dicen que el diablo todavía existe, eso es judaísmo. Porque Pablo presentó que Cristo, cuando murió, quitó el pecado del medio. Y cuando murió, destruyó al diablo. Quiere decir que esto que dice Pablo aquí, cuando él dice, después de mi partida, yo sé, él lo sabía. Bueno, era con él allí presente sin haber partido, y él veía cómo se les reducían los creyentes. A lo último él dijo, todos me abandonaron. Entonces él dice, yo soy el que detengo por ahora el cristianismo en pie, o sea, lo mantengo en pie, pero después de mi partida no van a perdonar al rebaño. Él murió y se quedaron los apóstoles de Jesús de Nazaret predicando las doctrinas de Jesús de Nazaret. Y entonces el cristianismo se acabó. Pastor, entonces no, por todos estos años no había cristianismo, no, había judaísmo. Iglesias habían tampoco, habían sinagogas judías, llamadas iglesias cristianas. Usted visitaba una sinagoga, usted no visitaba una iglesia. Yo estuve muchos años en una sinagoga pensando que era una iglesia cristiana. Si usted era católico, el católico, eso es una sinagoga. Porque la misa, cada vez que se celebra una misa, eso es recordando el pecado. Cada vez que se celebra una misa. Eso es judaísmo. Yo no estoy diciendo que ellos son malos con esto, lo que estoy tratando de explicarte es, eso es muy bueno para los judíos si quieren mantenerlo, pero no para los gentiles, no para nosotros. Para nosotros venía el Cristo resucitado. Vamos a buscar a Romanos 7:4, puede haber una visita que esté teniendo ya dificultades con lo que yo estoy diciendo.
especialmente si me escucha por la radio o por televisión, de momento dice, oye, pero ¿qué es esto? ¿En qué quedamos? ¿O Jesús de Nazaret o el resucitado? Sería muy bueno leer el verso 4 de Romanos 7. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de ¿quién? ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. Entonces, ¿para qué fue el cuerpo de Cristo? ¿Para librarte de qué? Ese es el propósito. El cuerpo de Cristo fue para librarte a ti de la ley. No es para que tú lo imites y para que le estés dando besitos a un niñito en la iglesia. No es para eso. El cuerpo de Cristo fue para librarnos de la ley. Ahora, ¿con qué fin? Vamos a seguir leyendo. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, con el fin de que, llevemos fruto para Dios. Parece que estamos hablando aquí de dos Cristos, ¿verdad que sí? Bueno, es que es diferente porque cuando Cristo resucitó, dejó de ser judío. ¿Quién Pablo dice que es Jesucristo? Mira lo que dice el capítulo 5 de Romanos, ahí mismito, para que usted sepa. Perdón, capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es ¿quién? ¿Quién es Cristo el Hijo? Entonces, cuando una persona o una iglesia predica a Jesús de Nazaret, está obviando una gran verdad. Porque no le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a un Dios con un cuerpo judío. Por lo tanto, viene a ser un judaizante. Y las consecuencias son terribles porque ahora mismo el hambre, la corrupción, los desórdenes de la naturaleza vienen porque por cientos y miles de años no había cristianismo. Después de todo el cristianismo solo lo predicaba Pablo. Y como Pablo desapareció, más nadie pudo predicarlo. El otro es quien le tocaba predicar el cristianismo. Quiere decir que el cristianismo volvió a salir a la luz en el 1986, cuando yo establecí el ministerio Creciendo en Gracia. Oye, es una declaración un poco atrevida, ¿verdad que sí? Pero tenemos las evidencias escritas. Y si tenemos evidencia, hay que hablar. Vamos a ver qué predicaban los apóstoles de Jesús de Nazaret. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. Verso 4 en adelante. Vamos a ver lo que predicaban los apóstoles de Jesús de Nazaret. 11, verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús. ¿Y por qué Pablo dice? Pablo es el que escribe esto. Pablo predicaba a Cristo resucitado. Ahora, ¿por qué Pablo dice si viene alguno predicando a otro Jesús? ¿Que había otro Jesús? Pues Jesús de Nazaret. Ellos predicaban a Jesús de Nazaret. Y entonces él dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, Pablo está aquí regañando a la iglesia.
¿Y quién es el que predicaba otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio? El próximo verso lo dice, el 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquellos grandes apóstoles. Los grandes apóstoles predicaban a otro Jesús. ¿A qué otro Jesús? A Jesús de Nazaret. Ellos querían a Jesús de Nazaret y también querían al que resucitó. Querían los dos. Por eso en el verso 2, Él les advierte de un adulterio espiritual. Mira el verso 2 lo que dice. De ahí, de ese capítulo 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Un solo esposo. Vamos a Romanos 7 de nuevo para que vea por qué Él dice un solo esposo. Romanos 7, vuelva allá. Vamos al verso 1 hasta el 4, que fue el que acabamos de leer, que nos invita a ser de otro. Pablo está cogiendo una analogía tomada del matrimonio. Porque como él habla aquí de dos esposos, pues él aquí dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Hello. Oye, qué bueno saber que nosotros estamos muertos al pecado y la ley ya no se puede enseñorear. Aunque vivimos, la ley no se puede enseñorear de nosotros. Porque estamos libres de esa ley. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces ahí viene el verso 4. Así también vosotros, esa es la aplicación. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro marido, del que resucitó de los muertos. ¿Cuántos me siguen? Oye, esto estará claro. ¿Ah? ¿Verdad que está claro? Por eso es que él dice, yo los celo con celo de Dios, porque yo los quise desposar con un solo marido, pero ustedes quieren los dos. Por eso cuando usted ve un retrato por ahí de Jesús de Nazaret, que las iglesias son locas con esa foto, esa iglesia está en adulterio. Pastor, entonces no podemos tener fotos de Jesús de Nazaret. No, porque ese era tu otro marido. Y después que él resucitó, nadie... Vamos a suponer que esa foto que ellos dicen que es Jesús de Nazaret, vamos a suponer que él posó para un fotógrafo con una cámara Polaroid de esa. Pero el que resucitó nadie le cogió foto. Y a ese es quien tú le sirves. Eso es igual como si tú te casaras y tuvieran una foto del otro marido y de momento tú llegas, ¿sabes? Tu marido murió y entonces de momento llega y está la foto del otro. Ahí hay dos, tienen la foto ahí, quítala o escóndela en un garaje por allá si acaso. Para que no lo recuerdes. La iglesia por 2000 años ha estado en adulterio espiritual. En adulterio. La llamada iglesia, porque eso no son iglesias, las sinagogas que se llaman iglesia han estado en adulterio con dos maridos. Fíjate lo que dice ahí en Romanos capítulo 10. Mira lo que dice el verso 8.
Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? El próximo verso, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted sabe lo que hace el sistema protestante? Ellos le presentan al marido que salva. Le dice, hermano, pasen al frente los que no conocen al Señor. Di conmigo, Señor Jesús, yo creo que tú te levantaste de los muertos, eres salvo, y ahí te declaran salvo. Pero entonces después te mandan al otro marido a que lo imites. Te mandan a ayunar, te mandan a imitar, te mandan a que camines como Él caminó, te mandan a que si te dan aquí, pongas el otro cachete. Eso no es seguro que si tú me das aquí, yo voy a poner el otro, y lo que yo puedo hacer es que tú me des aquí y yo darte por el otro lado. No está prohibido. Hay gente que han vivido derrotados. Mire, cuando cogen a un pobre sacerdote y le hacen un voto de pobreza, es imitando a Jesús de Nazaret. Yo pago contribuciones al gobierno de Estados Unidos. Y un pastor un día me dijo, oye, José Luis, ¿por qué tú no? Como pastor, tú puedes renunciar a pagar contribuciones al gobierno. Y dije, tú no me digas que como pastor puedo hacer eso. Y me dijo, sí, ¿y qué tú hiciste? Bueno, no, yo no pago contribuciones al gobierno. Aunque a mí no me gusta esa confesión, ¿tú sabes por qué? Porque si yo doy mi voto al gobierno y yo no contribuyo en nada, ¿cómo yo me voy a sentir un buen ciudadano si yo no ayudo en nada? Yo me siento bien cuando pago contribuciones. Yo trato de no pagar, evito, ¿verdad? Usando los medios correctos que me da las oficinas que te llenan esos papeles. Pero yo no quiero que digan, mire, usted no tiene que pagar nada. No, ¿y cómo yo me siento como ciudadano? Es como yo sentarme en esta iglesia y escuchar y canto y aprendo y me rejuvenezco con la doctrina, y cuando pasa el plato dicen, no, yo no doy. Yo me sentiría mal. Digo, a menos que no tengas, si tú no tienes, no da. Pero si tú tienes, cuando tú eres beneficiado, si tú crees en lo que tú estás haciendo, tú respaldas ese ministerio. ¿Tú no crees? ¿Seguro? Pero cuando yo fui a las oficinas para hacer las contribuciones de aquel año, a mí me dio por averiguar, le dije, oye, ¿qué es eso de que los pastores pueden evitar contribuciones? Y entonces el agente que me estaba atendiendo me dijo, oh sí, los sacerdotes, ninguno paga contribución al gobierno. La Iglesia Católica no le da nada al gobierno. Yo dije, pero ¿y cómo? Dice, bueno, porque ellos juran un voto de pobreza. Y yo dije, yo voy a confesar. Hay un pastor que puede decir, pues yo lo hago escondido, después que nadie lo sepa, déjame, firmo ahí y me libro de pagar. Pero esa confesión la ven tus ángeles. ¿No hay que yo confesar un voto de pobreza? Cuando en el Evangelio del resucitado dice que él, siendo rico, se empobreció para con su pobreza enriquecerme, y ahora yo jurando un voto de pobreza. Pero en la doctrina de Jesús de Nazaret cabe eso. Oye, qué bueno es conocer eso, ¿verdad? El conocimiento ayuda tanto a uno. Entonces, fíjate, vamos a buscar la primera carta del anciano Juan. Primera de Juan. Y aquí se puede decir primera de Juan porque es de Juan.
Mira lo que dice el capítulo 2. El capítulo 2 de primera carta de Juan. Capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como el que. Pues si tú andas como el anduvo, tú eres un legalista, tú eres un judío. Tú no estás bajo gracia. Él se circuncidó, tú tendrías que circuncidarte. Y Gálatas 5:2 dice que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Pastor, ¿y por qué Juan invita a eso? Porque Juan era un judío y la conducta que vio fue judía. Por eso es que él dice: lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que predicamos. ¿Y qué fueron lo que vieron sus ojos? Circuncisión, un falso evangelio para los gentiles. Quiere decir que cuando Pablo murió, se murió el cristianismo. Oye, esta es la noticia del año. Que no hubo cristianismo hasta el 1986. Ay, pastor, pero yo no había pensado en eso. Yo creía que yo tenía un montón de amigos cristianos y que dejé una iglesia cristiana para venirme aquí porque aquí se predica más gracia. No, tú dejaste una sinagoga judía. A ti el Señor te sacó de judaísmo, de un falso evangelio, y te trajo aquí al verdadero y auténtico evangelio de Jesucristo.